Buenas tardes. Espero que estén muy bien y bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Básicamente ahorita lo que vamos a tocar ya es el tema de los costos básicos auxiliares. Una vez que terminemos este tema, voy a dar inicio a Voy a dar inicio a una especie de resumen con un precio unitario, porque prácticamente ahorita ya con esta clase terminamos y finalizamos los costos directos. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna observación, algo que quieran agregar, algo que en este momento no les haya quedado claro. Me gustaría que me escriban si ustedes quieren que interrumpamos. Y bueno, estoy dando unos pequeños segundos para que se puedan integrar más de sus compañeros, pero vamos a comenzar. Muy bien. Ok, muy bien. Ya tuvimos la oportunidad de revisar los insumos principales, que serían la mano de obra, los materiales y los costos horarios. Ya nos dimos cuenta de la forma en la que cada uno de ellos se evalúa y de la forma en que nosotros la integramos al análisis de precios unitarios. Muy bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver es que vamos a concluir con la parte de insumos y vamos a trabajar ya con lo que serían los cargos o los sobrecostos que se le tienen que generar a cada uno de los análisis de precios. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. ¿Les parece bien? Creo que ya es el momento correcto de iniciar. Muy bien. Ok, muy bien, bienvenido Juan Antonio, Carolina, Verónica y David. Les agradezco mucho que hayan estado ustedes permanentemente en la clase y vamos a dar inicio. Muy bien, los costos básicos auxiliares, como su nombre lo indica, lo que nos ayuda en los costos básicos auxiliares es que nosotros podamos analizar algunos conceptos de trabajo que están incluidos en otros conceptos de trabajo. Podríamos decirlo como subconceptos de trabajo. Muy bien. Los básicos auxiliares reciben su nombre porque son conceptos integrantes dentro de otros conceptos que nosotros vamos a utilizar a manera de auxiliarnos para la elaboración de los análisis de precios. En la diapositiva que ustedes están observando en pantalla podemos ver la elaboración de concretos hechos en obra, la elaboración de cimbras, obviamente con materiales de construcción como la madera, y a su vez están observando una persona que está habilitando acero de refuerzo. Cuando nosotros hacemos los análisis de precios, nosotros nos damos cuenta que a veces tenemos conceptos que son muy repetitivos o conceptos que podemos utilizar una y otra vez a lo largo de nuestros análisis de precios, y para evitar el que nosotros estemos repitiendo los análisis, lo que hacemos habitualmente es considerarlos como insumos analizados. Es decir, nosotros creamos una matriz convencional de análisis de precios, y posteriormente lo que hacemos es que esta matriz la vamos trasladando en los nuevos conceptos que vamos fabricando. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Muy bien. En ocasiones necesitamos convertir una matriz en un insumo. Como les acabo de comentar, esto se permite siempre que ustedes mantengan algunas restricciones de carácter técnico. Una de las restricciones, entre otras, estas son las más representativas o las más importantes, es que la unidad de la matriz analizada sea congruente con la matriz en la que se va a alojar la submatriz o el básico auxiliar.
Y a su vez también nosotros tenemos que utilizar la misma matriz o la misma submatriz o el mismo básico siempre sin modificarlo. Porque si nosotros lo modificamos, entonces ya tenemos una nueva submatriz y esto va a implicar que me va a cambiar el precio de la matriz anterior. Muy bien. La unidad de la matriz siempre tiene que ser congruente con la matriz con la que se va a alojar. Entonces quiere decir que si yo estoy construyendo con metros cúbicos, que es una matriz de volumen, yo tengo que ser muy cuidadoso que esa matriz de volumen realmente se pueda utilizar en mi análisis de precios. Y a su vez también, en el caso de lo que estamos hablando con relación a que no debe de sufrir modificaciones, nosotros podemos hacer una submatriz o un básico, construirlo, nombrarlo, darle un código único, y a su vez nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir trasladando de matriz en matriz. Y va a recibir su propio nombre y por ende esta matriz en específico no va a cambiar sus características a lo largo de mi análisis de precios. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan asimilar un poquito más y se pueda entender. Por ejemplo, las matrices de básicos pueden ser cuadrillas de mano de obra. Las cuadrillas de mano de obra, cuando nosotros las integramos como una cuadrilla, como una matriz o como una cuadrilla de mano de obra, estamos hablando de una integración de mano de obra. Es decir, nosotros tomamos un elemento o una categoría, lo sumamos a más categorías y denominamos, tal como se integra esta matriz, nosotros denominamos su nombre y regularmente, pues bueno, lo vimos en la clase de mano de obra, que nosotros le decimos cuadrilla número 10, cuadrilla número 11, cuadrilla número 1 que se va a integrar de de un oficial, dos ayudantes, un supervisor y un segurista. Esta cuadrilla no va a cambiar a lo largo del análisis. Esta cuadrilla, por ejemplo, puede formar parte de zapatas, puede formar parte de la fabricación de concretos, puede formar parte de la fabricación de dalas o de elementos estructurales. Y la podemos ir trasladando o la podemos ir utilizando, eh, digámoslo, en diferentes análisis sin modificar. ¿Sí? Esto es muy útil principalmente en los programas de análisis de precios unitarios porque una vez que yo ya tengo mi código definido, lo que hago es que la copio, la traslado a mi nueva matriz y entonces yo sé que en automático al colocarle el código, la matriz no va a cambiar y no se va a modificar, a menos que yo entre a la submatriz, la modifique, pero la puedo renombrar. Muy bien. También los concretos, básicamente los concretos hechos en obra, estos concretos es fácil que nosotros podamos utilizarlos y que nosotros podamos trasladarlos, ¿sí? También tenemos la utilización de los morteros. Estos básicamente son compuestos de albañilería. En la caso de los morteros, pues bueno, nosotros los utilizamos para hacer colocaciones de elementos de mampostería, como son los blocks, los ladrillos, los bloques, los tabiques. Nosotros lo utilizamos para poder colocar algo que se llama morteros de pega. También utilizamos morteros cuando hacemos repellados en muros, por ejemplo. Y bueno, también digamos lo que se pueden utilizar algo más que se llaman lechadas. Actualmente ya las lechadas ya no son tan comunes, ya son materiales que están quedando en las fabricaciones antiguas y se utilizaban a base de colocarle más agua para poder meterlo entre las juntas de algunos cerámicos. ¿Sí? Cuando entrabas a los baños antiguos, hacían una lechada a base de yeso, a base de cal o a base de cemento blanco y entonces ellos le colocaban este material entre las juntas que quedan entre los cerámicos y entonces al secarse pues dejaba una boquilla, lo que regularmente nosotros llamamos boquilla, pero ahora las lechadas pues bueno ya tú vas a Home Depot y ya te encuentras tus boquillas hasta de diferentes colores, muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros también podemos utilizar algunas matrices de básicos como los habilitados de la cimbra y los habilitados del acero de refuerzo. ¿Por qué podemos utilizar en este caso el acero de refuerzo? Porque nosotros podemos hacer un concepto básico
que sería el habilitado de acero de refuerzo del número 3, por ejemplo. Y entonces ese habilitado, irlo colocando cuando yo tenga que hacer zapatas, cuando yo tenga que hacer muros de, las contratraves, pero siempre que yo utilice el acero del número 3. ¿Sí? Siempre que yo utilice el acero del número 3, voy a tener la posibilidad de utilizar este tipo de características. Muy bien. Aquí podemos ver un análisis de un básico. Aquí nosotros ya podemos verlo en un ejemplo. Podemos tomar en cuenta este ejemplo para que podamos explicar. Muy bien, aquí tenemos lo que sería una plantilla. El concepto es la plantilla de 5 centímetros de espesor de concreto con una resistencia a la compresión. Esto que es F'C, lo voy a marcar con mi resaltador amarillo. Esto que se llama F'C es una de las características de los concretos. Esto quiere decir que al momento de que yo obtenga un concreto, digámoslo en su etapa de fraguado final, yo voy a tener una resistencia a la compresión, es decir, al aplastamiento de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es una medida de presión, es decir, es una medida, digamos, la presión inversa. Cuando yo le coloco un esfuerzo, le coloco un peso al concreto, estoy hablando de que él puede resistir hasta 100 kilogramos en un centímetro cuadrado. ¿Sí? Cuando yo fabrico este tipo de materiales, que en este caso es una plantilla, la utilizo como un método auxiliar. Las plantillas nosotros las utilizamos como métodos auxiliares para que la gente no se meta en las zanjas y prácticamente se llene los pies de lodo, o además de todo no tenga un lugar donde yo pueda colocar el acero ya habilitado. Y entonces lo que se hace es que se fabrica una plantilla de 5 centímetros de espesor, es decir, una plantilla auxiliar que me va a permitir pararme, no lleva nada, es concreto pobre, prácticamente es un concreto muy simple, y yo lo tiendo para que yo pueda hacer una especie de base donde yo pueda trabajar. Muy bien. La unidad de nuestra plantilla, en este caso, es metro cuadrado. Es decir, que ya que estoy determinando el espesor, que son los 5 centímetros, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a determinar tanto el largo de la plantilla como el ancho de la plantilla. Habitualmente el ancho de la plantilla pues es la zanja que yo abrí, ¿no? Es la zanjita que yo estoy abriendo y entonces lo que hago es que tiro el concreto. Regularmente no le coloco cimbra, lo que hacemos es que lo colocamos y más o menos lo dejamos en un espesor de los 5 centímetros. Lo que hacen ellos es que meten un escantillón que es una varilla con una marca y entonces ellos le van haciendo el regleo para que pueda quedar de los 5 centímetros. No es es un método artesanal, por lo tanto no es un método que requiera mucha precisión. Aquí lo que se busca nada más es hacer una base. Muy bien, esta plantilla está conformada por mano de obra, que en este caso es una cuadrilla de albañiles, que sería un albañil, un ayudante, su supervisión y además la herramienta. Muy bien. Esta cuadrilla tiene un costo de 1,170 pesos por jornada. Y ellos pueden hacer, si ustedes se dan cuenta aquí, el programa que yo tengo me puede dar hasta el rendimiento que yo le voy a colocar. Entonces ellos pueden fabricar hasta 50, la cuadrilla de albañiles puede fabricar hasta 50 metros cuadrados, que es nuestra unidad, siempre va a estar relacionada a la unidad, y al colocar hasta 50 metros cuadrados diarios, pues tiene un costo de 23.42, que se obtiene prácticamente de dividir una jornada, ¿sí?, entre el costo unitario, y prácticamente me da los 23.42. Y aquí estamos viendo los auxiliares que yo estoy utilizando. Yo tengo el auxiliar vaciado en forma manual y concreto en primer nivel, y a su vez tengo también el auxiliar que es el que quiero analizar, que es el concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Si yo decidiera hacer una plantilla que no fuera de 5 centímetros, pero que fuera de 10 centímetros, entonces, ¿qué número cambiaría? Cambiaría este que está aquí.
Aquí me está hablando de los 5 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo tomo un cuadro de 1 metro por 1 metro, 1 por 1, 1 por 1 es 1 metro cuadrado. Y si lo multiplico por 0.05 centímetros, entonces me está dando el 0.5 de metro cúbico. Esto es lo que yo les hablaba de que debe de haber y debemos de guardar siempre la congruencia en el análisis de los básicos. Porque si yo aquí le pusiera metro cuadrado, entonces no podría yo analizarlo correctamente. ¿Por qué? Porque la unidad del auxiliar en cuanto a fabricación es metro cúbico. Entonces yo tengo que determinar cuánto material voy a utilizar. Muy bien. Vamos a pasar a un ejemplo un poquito más profundo. Cuando yo tengo que hacer el análisis de una plantilla, o perdón, de una zapata de cimentación, discúlpenme, estoy un poco distraído, pero discúlpenme, voy a revisar. Muy bien, cuando yo tengo que hacer una zapata de cimentación corrida, es decir, lo voy a dibujar aquí abajo para que ustedes puedan ver cómo sería una zapata, y lo hemos visto, pero para que no quede para que no quede la duda. Cuando nosotros tenemos una cimentación, me quedó muy horrible mi línea. Cuando yo tengo una cimentación, recuerden ustedes que la cimentación tiene esta forma. Menos fea, ¿verdad? Parece un sombrero, pero bueno, tiene esta forma. Nosotros tenemos dividido este elemento estructural en dos partes. Nosotros sabemos que esta parte es la cimentación. ¿Sí? Esta franja es la cimentación. Y esto que ustedes ven acá arriba es el muro o la contratrave que coloca, digamos, lo que le transmite el esfuerzo. Les voy a hablar muy brevemente para que ustedes puedan entender, porque habitualmente nosotros entenderíamos que la cimentación es prácticamente toda la T invertida, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque la que transmite el esfuerzo al piso, voy a utilizar otro color como un resaltador. Aquí lo que nosotros tenemos es que este material, esta zapatita o esta forma, lo que hace es que transmite los esfuerzos al piso o al suelo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este pequeño escarpio, lo que nosotros tenemos es que esta contratrave, al recibir el peso de los muros o de las dalas o de las columnas, lo que hace es que primero pasa por este lugar. Y una vez que pasa por este lugar, lo que hace es que descarga el esfuerzo a la cimentación. ¿Sí? Entonces, este elemento estructural se analiza independiente de este elemento estructural. Este elemento estructural, el que nosotros tenemos en la parte baja, que es la cimentación o la zapata, esta cimentación tiene un cálculo diferente al cálculo que nosotros tenemos aquí. Habitualmente lo que hacen los calculistas o lo que hacen los ingenieros civiles, pues es hacer una estandarización para que nosotros podamos tener un elemento en conjunto. Pero constructivamente, este elemento primero se cuela a la zapata, se dejan las preparaciones para la contratrave y posteriormente se cuela la contratrave. Hay gente que la hace al mismo tiempo. Es un poco complicado porque tienes que darle, pues tienes que dar el escarpio, tienes que hacer varias cosas y bueno, se ahorran aquí la junta de la unión entre los dos elementos, pero el trabajo es más pesado, sinceramente se los digo, yo he hecho de las dos y es una locura en cualquiera de los dos casos, pero porque siempre trabajar en el subsuelo y a profundidad es un poco más difícil que trabajar a nivel piso. Pero bueno, el elemento que nosotros vamos a analizar aquí sería prácticamente la zapata. Muy bien. Entonces nosotros decimos una zapata de cimentación, una corrida, por lo tanto es un elemento largo, es un elemento que su forma es un elemento corrido, no es un elemento seccionado, sino es un elemento corrido.
Por lo tanto, nosotros podemos analizarla por metro cúbico o podemos analizarla por metro lineal, si nosotros vamos a tener varias. Zapata de cimentación corrida incluye la cimbra y el desimbrado. Aquí me está dando y me está definiendo las características de mi elemento estructural, que es que tiene un ancho de 1,25, tiene un peralte de 15 centímetros, el peralte sería esto, y se va a utilizar una plantilla de concreto. Muy bien. La resistencia del acero, de la resistencia del concreto, prácticamente va a estar definida por 200 kilogramos por centímetro cuadrado y va a llevar un agregado de 3 cuartos. El tamaño máximo del agregado va a ser de 3 cuartos. Aquí me está hablando del concreto. El acero va a ser un acero con una fluencia de 4,200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, la plantillita, como la que vimos anteriormente en la lámina anterior, pues es una plantilla de 5 centímetros. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros hablamos aquí, digamos lo que para lo que serían los 5 metros cúbicos, pues bueno, vamos a utilizar 6,66 metros cuadrados. Vamos a utilizar 1,6 metros cuadrados de cara de contacto. Vamos a tener el habilitado o 600 kilos, 60 kilos de acero de refuerzo y vamos a tener 1 metro cúbico de concreto de 250. Por tanto, nosotros nos podemos dar cuenta que el concepto o el auxiliar que rige este concepto en particular es el metro cúbico de concreto. ¿Sí? Es el único que tiene uno y va en congruencia con este. ¿Sí? Tiene congruencia y guarda congruencia con este. ¿Por qué nosotros tenemos el concreto hidráulico? ¿Por qué es el que guarda la congruencia con nuestro concepto? Simplemente porque el concreto hidráulico es el que le da la forma a nuestra zapata. Es el que le da la forma a nuestra zapatita. Si yo hubiera considerado la unidad de mi zapata en metro lineal, entonces hubiera tenido que analizar de manera independiente el concreto hecho en obra de 250. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el subconcepto o el concepto hecho en obra, porque lo que yo voy a buscar es guardar la congruencia con este precio, básicamente. Muy bien. En el segundo, porque aquí creo que el que copié fue el de 250 y tengo el de 200. Denme un segundo, por favor. ¿Tienen ustedes alguna duda? Aquí algo que quieran agregar, algo que no les haya quedado claro en el inter que estoy buscando el concepto de 250 en mi programa. Algo que ustedes quieran agregar, que hasta el momento no se haya entendido. 2,797. Algo que quieran agregar, por favor. Muy bien. Yo utilizo dos programas para hacer la evaluación de... Bueno, regularmente utilizo más de dos programas, pero regularmente para hacer el análisis de precios unitarios lo que yo hago es utilizar el programa de Neodata. Yo utilizo la última versión que es la 2020, pero también tengo un programa auxiliar que me sirve mucho para hacer revisiones de conceptos rápidos, porque Neodata es, dígame. Dice, yo tengo dudas de cómo obtenemos las claves. Ay, se fue muy rápido, déjame revisar el. Dice, yo tengo cómo obtenemos las claves. Lo demás sí me queda claro, pero eso tengo dudas. Muy bien. Me gustaría preguntarte otra vez. Verónica,
¿Cómo obtenemos las claves? ¿Te refieres a cómo puedo yo definir la clave de conceptos y la clave de los insumos o de dónde sale? Me gustaría que me indiques, por favor. Muy bien, perfecto. Muy bien, mira. Cuando nosotros estamos fabricando, cuando nosotros estamos creando precios unitarios, lo que regularmente nosotros hacemos, y habíamos platicado un poquito acerca de qué es lo que nosotros necesitamos siempre tener muy en cuenta. Nosotros tenemos que cada uno de los insumos, voy a cambiarme a la siguiente, cada uno de los insumos tiene un código o una clave específica. Esta clave o código siempre va a ser única para este insumo en particular. Por tanto, siempre que yo nombre el insumo 0300-03, siempre voy a hablar de un cemento gris. Siempre que yo cree un concepto, perdón, que yo forme o cree un insumo, yo le voy a asignar, por ejemplo, para el caso de la arena, tiene el concepto, el insumo tiene su código 0302-20. Y a este se le va a determinar el nombre de arena. Yo le voy a asignar su unidad a mi insumo y le voy a asignar su precio unitario, el precio unitario del insumo. Pero este código que yo creo o que yo formo o que yo le asigno a cada insumo es único para él. Yo lo asigno. Nadie me lo da, sino que yo le asigno su número. Cuando nosotros utilizamos programas de precios unitarios, como en el caso yo que utilizo Neodata o utilizo Opus, estos códigos me permiten irlos utilizando en diferentes obras, ¿sí? Y entonces yo ya tengo este código con este insumo para que este siempre sea su número. Si yo le pongo otro número y lo asigno como un nuevo insumo y le dejo la misma descripción, entonces yo voy a entrar en una incongruencia en mi análisis y mi revisión de precios porque voy a tener dos descripciones con un mismo código. Esto sí se puede hacer, pero te va a generar un problema porque entonces te va a generar dos materiales que técnicamente son iguales, pero con una misma descripción y con un diferente código. ¿Quedó claro lo que te comenté? Para servirte, Verónica. Déjenme abrir, voy a abrir el programa para que ustedes lo puedan ver. Vamos a trabajar ya un poquito más en el programa. Mantener. Muy bien, vamos a verlo para que ustedes lo puedan ver y puedan más o menos entender de lo que estoy hablando, pero ya directamente en el programa. Ojalá y se pueda ver porque son programas que como utilizan grandes cantidades de datos, entonces a veces las letras son pequeñas, pero como son programas ya específicos, no se pueden ampliar. Déjenme ver si se puede ampliar y si no, lo revisamos en un segundo. Descríbanme, por favor, yo aquí en mi computadora sí lo puedo ver. Aquí en mi computadora sí veo. Le pone códigos a los insumos y a los conceptos. Sí, el concepto tiene un código y el insumo tiene otro código. Es decir, que los conceptos que tienen un código asignado no son iguales a los insumos. Es más, en la mayoría de los programas como el que ustedes están viendo ahí, este es un programa muy viejito. La realidad es que este es un programa, les vuelvo a repetir, este es como la base de los programas. Este programa yo lo aprendí a manejar por ahí del 2005 o 2004 y me fui actualizando. Y este programa todavía guardaba una interfaz del tipo Windows. Actualmente ya las interfaces son diferentes. Ahorita si ustedes quieren les proyecto el Neodata 2021 y prácticamente es muy diferente. Este programa está en internet.
Les voy a decir algo. Antiguamente se utilizaba la llave. Yo tengo mi llave, por supuesto. Yo tengo una llave, pero algunos amigos me han pedido el programa y le bajan un activador y lo utilizan. Yo realmente no me gusta, pero bueno, aquí les voy a demostrar de qué manera es como yo voy a formar un concepto. Aquí yo ya tenía una hojita de presupuesto, voy a abrir la ventana. Si usted tiene alguna duda, por favor indíquemelo. Aquí ya tengo una ventana. No es la competencia el enseñarles el programa, pero lo que quiero es demostrarles cómo regularmente trabajan los programas de precios unitarios y cómo utilizamos los básicos para hacer las revisiones. Me voy a ir muy despacio para que ustedes lo puedan observar. Muy bien. Yo aquí lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo concepto. Entonces yo aquí le voy a poner, fíjense, lo que yo hago es ponerle, lo primero que hago es asignarle un código. Y entonces para que sea entendible, aquí le voy a poner muro, muro rojo. ¿Sí? Y se le asigna su clave o su código al concepto. Me voy despacio para que ustedes lo puedan analizar y lo puedan revisar. Se va a ver fácil, les aviso, se va a ver fácil porque yo lo sé manejar. Entonces, muro de tabique rojo junteado con mortero. Le asigno el nombre o la descripción, le asigno su unidad y voy a decir ahorita 15 metros cuadrados. ¿De dónde salen estos 15 metros cuadrados? Pues obviamente salen de mi análisis y mi revisión del generador. Muy bien. Lo que yo hago regularmente en todos los programas, y esto lo van a ver ustedes, así es, lo que hago es que yo le doy doble clic al precio. Al momento de darle doble clic al precio, lo que hace el programa es que me abre la oportunidad de ingresar las matrices, ¿sí? De ingresar a las matrices. Y entonces aquí me pone materiales, mano de obra, herramientas, equipo, auxiliares y subconceptos o conceptos. Porque ya el programa, como es un programa para análisis de precios, ustedes ya conmigo revisamos materiales, ya revisamos mano de obra, ya revisamos la herramienta, el equipo y lo que estamos viendo actualmente son los auxiliares. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver que tiene una serie de submenús y entonces yo puedo entrar aquí y puedo decirle, a ver, tráeme un auxiliar, tráeme un material, tráeme mano de obra, tráeme herramienta, tráeme equipo o tráeme un auxiliar. Y entonces yo puedo entrar a mi matriz de auxiliares y digo, ah, mira, aquí tengo la matriz de morteros. Y entonces yo puedo seleccionar este material, copiar el registro, irme a mi precio abierto y aquí yo le puedo decir, pégame el registro. Al estar en metros cúbicos, lo que yo tengo que hacer aquí es como este material. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo sabe usted que es un auxiliar? Ah, pues porque puedo entrar a su propio precio. ¿Sí? Yo puedo entrar a la matriz del mortero y aquí me dice los materiales que se utilizan para el mortero. ¿Sí? Oiga, ¿por qué no tiene mano de obra? Porque les había comentado que los morteros se fabrican al momento de que él los está colocando. O sea, el albañil lo que hace es que ahí tiene sus materiales y entonces él está fabricando sus morteritos, los mezcla, los fabrica y entonces los pone su artesa y entonces se pone a pegar tabiques o a repellar muros. Entonces, aquí yo puedo observar cuáles son los materiales. No tiene mano de obra, no, por lo tanto, al no tener mano de obra, no tiene herramienta y no tiene subauxiliares. ¿Sí? Entonces yo cierro mi matriz, abro mi matriz nuevamente y entonces lo que ella está haciendo, el programa, hace lo que yo les estoy explicando dentro de los auxiliares. Lo que hace el programa es que le asigna a este concepto, lo asigna como si fuera un insumo de trabajo.
Vamos a ver la zapata que ya había abierto. Aquí está la zapatita que ya había abierto. La voy a abrir para que ustedes la puedan observar. Aquí está la plantilla, aquí está la cimbra y aquí está el concreto de 200 kilogramos. Aquí está. Si yo abro el concreto de 200 kilogramos, que aquí lo estoy utilizando como si fuera un auxiliar, si yo abro el concreto, inmediatamente me arroja lo que se requiere en materiales, en mano de obra, en herramienta, en equipo, en auxiliares y en sus propios conceptos. ¿Sí? Aquí yo puedo entrar otra vez y aquí prácticamente tengo un subconcepto. Aquí tengo materiales, mano de obra, herramienta, equipo, auxiliares y conceptos. Muy bien. Entonces, la ventaja de utilizar subconceptos es que yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues voy a utilizar ahorita lo estoy explicando con el programa, voy a utilizar voy a copiar este registro, voy a cerrar y aquí voy a hacer un nuevo insumo, un nuevo concepto. Y aquí yo le digo, función, insertar, y aquí le voy a decir, dala de concreto, por ejemplo. Dala 10. Dime. Así es. Así es. Así es. Se habilita. Dime. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, mira, se puede hacer por cualquiera de los dos métodos, o es más, como yo les había comentado, nosotros en el análisis de precios, lo que nosotros siempre hacemos es procurar irnos a la unidad más que sensiblemente sea más fácil de analizar. Es correcto lo que tú acabas de decir, pero ¿qué va a suceder? La pregunta sería, ¿qué va a suceder si tú tienes una zapata más pequeña? ¿Qué puede suceder? O que tengas una zapata más angosta en la misma obra. Me refiero al ancho. Como yo te dibujé la zapata es como una especie de muro acostado, vamos a hablarlo así, como una dala, como una trave muy grande, ¿sí? Entonces, cuando es una trave muy grande, lo que pasa es que yo puedo hacer más o menos ancha la zapata, ¿sí? Entonces, si yo tengo una zapata más angosta, entonces voy a tener que rehacer mi análisis de precios ahora por una zapata más delgada. En este caso, lo que tú estás viendo es un análisis, digamos lo que es un costo paramétrico. Este tipo de costos paramétricos los vamos a ver un poco más adelante para que yo les pueda enseñar en programas qué sucede en programas como estos. En realidad este es un programa de evaluación, digamos lo que son programas de evaluaciones de precios unitarios, para que tú puedas sacar costos rápidos. Yo tengo bases de datos, tengo muchas bases de datos que me permiten sacar costos muy rápidos. La realidad es que lo que tú me estás diciendo es lo correcto, ¿eh? O sea, no quiero decirte que no, es lo correcto. Tú tienes que analizar cada elemento constructivo por sus condiciones características, o sea, no puedes dejar a un lado de hacer tu propio análisis y decir si es más delgada, pues bueno, es seguramente tú me vas a responder, la respuesta correcta sería, entonces lleva menos acero, ¿sí? Aun cuando tú la puedes evaluar por metro cúbico, entonces llevaría menos acero. Pero mira, les voy a enseñar qué es lo que sucede. Yo tengo una base de datos, de hecho regularmente yo compro las bases de datos.
Yo tengo una base de datos y si ustedes quieren lo vamos a ver en el curso, si es que ustedes les gustaría tomar el curso de desarrollo con programas como Neodata. Yo tengo una base de datos que compro regularmente cada año. A mí me la vende tanto Neodata como Prisma. Lo que yo hago es que invierto un poquito de lana y compro las bases de datos directamente con ellos. Y entonces ellos me mandan algo como lo que ustedes están viendo en pantalla. Ellos me mandan costos paramétricos del 2019 y regularmente me los actualizan cada 6 meses. Sí, o sea, bueno, ahorita esta es la base de datos del 2019 porque esta la compré con el Instituto Mexicano del Cemento y de Concreto, con el IMSIC, Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. Esta base la compré en el 2019. Entonces ellos ya tienen muchos conceptos analizados, ¿sí? Y la mayoría de estos conceptos analizados, lo que hacen ellos es que a mí me mandan un CD, y actualmente ya me lo mandan en internet, me mandan una actualización y entonces yo cargo la actualización y me actualiza todos mis precios al 2020. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice junio del 2019. Pero déjenme ver si está aquí el BIMSA. Tengo también la base de datos de BIMSA. Esta fue del 2018. Pero tengo las actualizaciones del 2020. Lo que pasa es que no las cargué en este momento para este programa. Entonces yo aquí tengo más conceptos. Si seguimos ahí. Yo aquí tengo más conceptos. Y entonces lo que yo hago regularmente es cargar los conceptos más rápido. ¿Sí me explico? Para mí es más práctico, en mi caso en particular, que ya manejo mucho más los precios unitarios, entonces para mí es más práctico. Este tipo de programas como el que tú estás viendo en pantalla, también tienen sus propios generadores. De hecho, por aquí tiene una herramienta que me permite hacer los generadores. Déjame cerrar. Aquí tiene una herramienta que es la herramienta para hacer generadores. Esta, es que este programa creo que ya es bien viejito, entonces tiene ciertas características. Entonces, perdón, me sigo. Entonces, aquí lo que yo hago regularmente en este tipo de programas, por ejemplo, aquí voy a hablar de una demolición, ¿no? Voy a entrar a este elemento que sería demolición. Para retomar lo que me preguntó Verónica, este elemento, cada uno de ellos tiene su propio código, pero a su vez en el interior tiene sus propios códigos de insumos. Aquí tengo yo una matriz básica que sería la cuadrilla de mano de obra. Y entonces yo puedo entrar a la matriz de mano de obra y entonces ella automáticamente me dice qué personal integra esta cuadrilla que yo veo aquí arriba. ¿Sí? Este es, digamos, lo que realmente la intención de la explicación de la materia no era tanto explicar el programa, pero creo que es más sencillo que ustedes lo puedan ver aquí, porque ya saben cómo se puede reintegrar cada uno de los conceptos dentro de matrices. Aquí lo más importante de la clase y lo que quiero es para que podamos concluir es que yo puedo utilizar subconceptos dentro de conceptos o conceptos completamente analizados dentro de otros conceptos para que yo pueda hacer mi matriz de precios unitarios utilizando conceptos ya analizados previamente. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o si fue claro lo que les dije. Entonces yo tengo, dime. Sí, 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 así es.
Así es. O sea, en este caso, para la zapata es metro cúbico o metro lineal, ¿sí? Es el análisis correcto. Pero tú puedes hacerlo, no quiero confundirlos, pero tú puedes hacerlo en las unidades que tú quieras, siempre que guardes congruencia con tu generador. Siempre que tú guardes una congruencia con tu propio generador, entonces tú vas a poder hacer la evaluación como a ti te sea más fácil, metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, ¿sí me explico? ¿Alguna otra duda? Voy a regresar a la zapata. Entonces yo aquí tengo una zapata, voy a abrir cualquiera de ellas porque aquí me la da por metro cúbico. Y entonces ella, esta zapata en particular, yo lo que tengo que hacer aquí en este tipo de programas lo que hacemos regularmente es que adaptamos de estas características a mi obra en particular. Entonces yo aquí tengo mi base de datos, entonces yo copio la que a mí me sea más práctica, le digo copiar registro. Si quieren ahorita me permiten levantarme y les muestro cómo es la de Neodata. Entonces aquí yo puedo pegar mi zapata, ¿sí? Entonces yo digo, ok, está evaluada por metro cúbico, yo le pongo aquí 2 metros cúbicos, pero yo le puedo cambiar aquí el insumo, yo le puedo poner metro lineal, ¿sí? Eso no es problema, lo más importante es que yo sepa evaluar el concepto. Lo voy a dejar en metro cúbico. Abro mi precio y lo que yo hago aquí es que yo digo, bueno, a lo mejor no son 8 metros cuadrados, a lo mejor son 4. Y entonces el programa automáticamente me hace los cambios. Esto va a estar basado en lo que pregunta Juan Antonio. Lo que yo tengo que hacer es que tengo que hacer, por supuesto que tengo que hacer mi generador previo para que yo pueda conocer estas cantidades. Hago mi generador y entonces ahora sí, yo digo, bueno, a lo mejor no tiene 2 metros cuadrados la zapata. A lo mejor mi zapata tiene 2, tiene uno o tiene punto 5. Y entonces lo que hacen los programas es facilitarme los análisis de precios unitarios. Pero tengan mucho cuidado, por eso se los dije. O sea, yo les puedo enseñar a manejar un programa como este. Pero si ustedes no tienen el concepto perfectamente entendido, lo que les va a pasar es que se van a volver muy buenos capturistas. ¿Sí? Yo puedo hacer aquí, o sea, yo puedo generar mis propios análisis de precios. O sea, si yo, por ejemplo, aquí en el caso de la Dala, ¿no? Vamos a suponer que aquí yo le voy a decir Dala de concreto. Muy bien. Y voy a decir que la unidad es el metro lineal. Y voy a analizar 10 metros lineales. Esto es el procedimiento correcto de un analista de precios. Entonces yo aquí genero mi código para describir el cemento, por ejemplo. Entonces aquí yo pongo cement gris. Entonces aquí me abre una matriz para dar de alta ¿qué? Para dar de alta un insumo. Sí, a lo mejor ustedes todavía no lo alcanzan a ver ahí. Es que no se puso. Perfecto. Como es otra ventana. Entonces aquí ya me pone, aquí ya le pongo yo, cemento gris. Y entonces yo digo que aquí la unidad es saco. Y aquí yo le pongo, ¿cuántos necesito para hacer mi Dala, no? ¿Sí? O en su defecto, lo que yo puedo hacer es crear, como lo estamos viendo en la materia, en la clase, lo que yo hago es crear un subinsumo que sea concreto. Aquí ustedes, yo voy a crear un auxiliar que va a ser concreto 250. Y entonces automáticamente el programa lo que hace es que me abre una submatriz. Y entonces aquí yo le puedo ir poniendo los materiales. Vamos a verlo en lo que era el ejercicio que yo tenía. Lo voy a dejar abierto para que ahorita les proyecte.
Entonces aquí, si ustedes pueden observar, lo que yo hago es que tengo mi subinsumo, que en este caso es concreto de 250, solo que me equivoqué y pasé el de 200 a mi presentación. Pero aquí nosotros ya estamos viendo prácticamente un análisis de precios como sería un análisis de precios manual, ¿sí? Aquí yo le voy colocando mis materiales, le voy colocando mis cantidades y entonces lo que hago es que genero un subconcepto, que en este caso es el concreto, aunque me equivoqué, les repito, aquí debe haber sido el 250, el genero el de 250 y entonces yo voy colocando las cantidades que obviamente me establezcan los manuales para esto, para las cantidades de materiales. No es algo que yo invente. Las cantidades de materiales son cantidades ya determinadas por los fabricantes. Y entonces yo voy colocando las cantidades y voy obteniendo mis precios considerando el rendimiento que me establece el fabricante de la cantidad de cemento y entonces me da un costo o un importe por el concepto, por el insumo cemento, me da un importe por el concepto arena y así sucesivamente. Y aquí ustedes pueden observar que yo tengo mi cuadrilla de mano de obra. Esta cuadrilla de mano de obra es muy similar a la que nosotros analizamos cuando estábamos analizando la mano de obra. ¿Cuál es el rendimiento? Díganme si ustedes tienen su calculadora. ¿Cuál es el rendimiento de metros cúbicos? Porque la unidad está dada en metros cúbicos. ¿Cuál es el rendimiento por metros cúbicos de fabricación de esa cuadrilla? Yo también lo voy a hacer aquí en mi calculadora. Díganme, por favor, escríbanmelo. ¿Cuántos metros fabrican? ¿Cuántos metros cúbicos fabrican ellos en obra? A ver si alguien me lo puede escribir. En base a este rendimiento establecido. Antes de que yo lo escriba. ¿Cómo saco el rendimiento? ¿Cómo obtengo el rendimiento de la mano de obra? 15. Ellos hacen 15 metros cúbicos. ¿Cómo lo hago? Dividiendo este valor, porque es un metro cúbico. Si ellos hacen 15 metros cúbicos por jornada, entonces un metro cúbico, ¿en cuánto lo hacen de jornada? Pues es 1 entre 0.66, 0.06666. ¿Sí? Y me da el costo de mano de obra. Muy bien. Este precio, obviamente este precio no es, perdónenme por favor, pero este precio yo lo coloco aquí, ¿sí? Y entonces yo ya puedo obtener mi precio considerando el concepto de trabajo. Aquí está distribuida mi mano de obra. Ustedes aquí sí es en este, si no me equivoqué, son 3.682.83, 3.682.83. Entonces, yo lo que hago es que tomo el subconcepto, que en este caso es la cuadrilla, y lo coloco en la matriz de precios. Y lo tomo como si fuera un subconcepto. Muy bien. También aquí está el precio de la cimbra. Aquí está el precio de la cimbra, 260, a ver si no me equivoqué, 266.84. Aquí está el precio de la cimbra. Y entonces lo que yo estoy haciendo es que tomo un subconcepto, que en este caso mi subconcepto es la cimbra, hago su análisis de precio, determino cuánto cuesta por metro cuadrado y ese precio lo coloco acá. Obviamente, lo que yo aquí tengo que hacer es que tengo que evaluar perfectamente que esta unidad sea congruente con mi análisis. Aquí yo no le pongo metro cuadrado, yo le pongo 1.6, ¿sí? Lo que nosotros regularmente podemos hacer es hacer mi generador y es probable que a lo mejor no sea 1.6, si yo le pongo 1.2, le pongo lo que me determine mi análisis del generador, ¿sí? Aquí lo más importante es que ustedes sepan montar, que ustedes estén conscientes de que al montar cada uno de estos subconceptos, tienen que estar en congruencia con el análisis que están fabricando. Si es que ustedes no tienen esta experiencia, lo que pueden hacer es hacer un concepto general
un concepto general que incluya todo lo que requiere, ¿sí? Los análisis de básicos es una manera de hacer más eficiente mi análisis de precios. Pero por el hecho de que yo lo quiera hacer más eficiente no significa que en algún momento yo pueda decir, pues tomo uno y lo pongo y a ver si da y si no da, pues veo qué hago. No. La idea es que ustedes puedan utilizar el concepto de análisis de básicos como un auxiliar para el desarrollo de sus precios. Pero en principio, ustedes tienen que hacer el análisis de precios completo. Tendrían que meter la cimbra, tendrían que meter los materiales para el concreto para determinar, como dijo Juan Antonio, por metro lineal el elemento. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran agregar o que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Muy bien, ¿les parece que tomemos 10 minutos de receso? ¿Les parecen bien 10 minutos de receso? Y entramos a lo que sería ahora sí ya prácticamente el conjunto completo del desarrollo de los análisis de precios. Muy bien, gracias.